¿Qué decir con esta característica tan importante del Evangelio de Mateo sobre el tema del cumplimiento de las Escrituras? A ver, de las innumerables citas que hay del Antiguo Testamento que testimonian el cumplimiento de la Escritura en la persona de Jesús, vamos a resaltar un par nada más. Una que tenemos que ver porque es de particular importancia es la que aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 23. Mira que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. El texto corresponde casi exactamente a la versión de Isaías 7:14, según obviamente la versión de los 70. Y la cita contiene dos temas de gran importancia cristológica, por eso que lo quiero tomar. El primero de los temas es el nacimiento virginal. Y acá hay un tema complejo, interesantísimo. La versión de los 70 se aparta en su traducción del original hebreo en un término capital, en el término clave. El texto hebreo utiliza la expresión alma, que quiere decir joven, adolescente. La traducción correcta, o la que hubiese correspondido en griego, sería la palabra neanis, y no partenos, como aparece en el texto. Es cierto, en el contexto social de Israel, una joven, antes de su casamiento, también era virgen. Por supuesto, esto es indiscutible. Pero el tema es que el hebreo tiene un término específico para designar una virgen, que es betulá. No es que al hebreo le falta la palabra y entonces la traducción griega va a solucionar ese problema de pobreza de vocabulario que tiene la lengua original. No es el caso. Acá hay una intencionalidad que no conocemos, la intención de los 70. Quisieron acentuar la relevancia del niño anunciado por lo extraordinario del nacimiento de una virgen. Y es muy probable, sí, es muy probable. Tampoco sabemos, y esto tiene que ver con la pregunta que hacíamos hace un rato, o que hacían hace un rato, ¿no? Si el tema del nacimiento virginal surgió en las primeras comunidades por la interpretación cristiana de Isaías 7:14 en griego, o si esta idea ya estaba presente y la cita de la Escritura simplemente probaba su confirmación. No lo sabemos. Por supuesto que desde nuestra fe, obviamente que creemos que la concepción virginal de Jesús era un dato ya histórico de la primitiva comunidad cristiana y que entonces el texto de los 70 viene a confirmarlo. Pero bueno, nosotros acá estamos haciendo un estudio crítico, entonces tenemos que decir las dos cosas, porque si no, somos poco serios, sino los datos son estos. Esto fue un tema de gran importancia en la historia del dogma mariológico. Aquí no nos vamos a meter ahí, acá nos interesa el tema, la perspectiva cristológica, principalmente. El sentido del nacimiento virginal se entiende a partir del género de las anunciaciones. En la base de todos estos relatos hay una mujer que no puede tener hijos y por el anuncio de un mensajero celestial recibe la noticia de que a pesar de todos los impedimentos va a dar a luz un niño. Y esto se repite frecuentemente en el Antiguo Testamento, ustedes las deben conocer. Subyace esto en varios textos, en Génesis 18 respecto de Sara, en el libro de los jueces, la mujer de Menoaj, que va a ser el padre de Sansón, en el primer libro de Samuel también, con Ana, bueno, en el Evangelio de Lucas, con Zacarías también, bueno, obviamente además de María, ¿no? Pero digo, en el caso del relato,
de Lucas, especialmente, en el capítulo 1, versículo 26 al 38, la dificultad es extrema, porque no es que sea anciana o estéril, como era la mayoría de los casos, sino que no ha tenido relaciones con ningún hombre. Por eso la respuesta del ángel, la famosa, ¿no? Del capítulo 1, versículo 35, ¿no? El Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el que ha de nacer. En el caso de Mateo, recuerden, el ángel explica la causa del embarazo a José, ¿se acuerdan, no? José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Mateo 1:20. El sentido en todos los casos no es resaltar nunca la figura de la madre, sino la del niño. Esto está puesto en relación con el niño que viene. Cuanto más grande es el impedimento, más grande será su dignidad. La fuerza que viene de lo alto se revela ya en su nacimiento y será la que lo acompañe durante toda su vida pública. ¿Ven? Está arrancando acá este mensaje. Importantísimo. Punto número 1. El otro tema cristológico importante es el tema del Emanuel, el Dios con nosotros. Otra vez acá, la versión griega transforma en un nombre único, en un nombre propio, Emanuel, lo que en el texto hebreo es una forma compuesta. Imanu, él, con nosotros, Dios. Lo que indica es que el portador del nombre hará presente el misterio de Dios en su persona. Esto es claramente el mensaje. El tema de la presencia de Dios en medio de su pueblo es uno de los más importantes de la teología del Antiguo Testamento. El lugar por excelencia de la experiencia es el Éxodo, ¿no? ¿Se acuerdan? Éxodo 13, 21, 22, uno de los textos que podríamos leer, ¿eh? El Señor iba al frente de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para iluminarlos, de manera que pudieran avanzar de día y de noche. La columna de nube no se apartaba del pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. El tema continúa pasando por el arca, la tienda del encuentro, hasta finalmente, bueno, obvio, el templo de Jerusalén se convierte el signo de la morada de Dios, de la presencia de Dios, donde residía la gloria de Dios. La cita de Isaías 7:14 no sería suficiente para ver en ella esta afirmación cristológica importante si no hubiera otros textos en el Evangelio de Mateo que la confirmen y que le hagan crecer la dimensión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, cuando en el capítulo 18, versículo 20, leamos, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. O capítulo 28, versículo 20, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. A ver, estos dos textos explicitan el significado del Emanuel del capítulo 1, versículo 23, y lo convierten entonces en un anuncio programático. El Dios con nosotros del Antiguo Testamento se concretizó en la figura del Señor resucitado en medio de su pueblo, lo que significa la convocatoria de los discípulos del final del Evangelio, o sea, la comunidad cristiana. No, esto no es casual, estamos casi en el centro de la teología del Evangelio de Mateo, o en uno de los lugares más significativos de su teología, ¿no? Además, a mí siempre me gusta decir, vos arrancás el Evangelio de Mateo, te lees esto en el capítulo 1, no transitaste más que unos pocos versículos, que además venís de una genealogía de nombre, el relato empezó en el versículo 18 recién, ya estás en el versículo 23 y ya empiezan las cosas raras, para que se cumpla la escritura, que se llamará Emanuel, y el otro se termina llamando Jesús. ¿Cómo? No se cumplió la escritura. No sé si alguna vez pensaron en esto. Y entonces yo como lector me clavan una espina ahí en el capítulo 1, recién arrancado, y la espina se me mantiene durante todo el Evangelio, y recién
se me cae la ficha en el último versículo. Yo estaré con ustedes. ¡Ah, claro! Es el Emanuel. Es el Dios con nosotros. ¡Qué grande! Y yo que había pensado que había sido un error. Allá en el capítulo 1. No. Maravilloso, maravilloso. Bueno, primer ejemplo, no vamos a poder ver todos con esta detención, pero bueno, vamos a otro. Mateo 8:17. Para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. El texto, ya lo saben, creo, es de Isaías 53, versículo 4. Pertenece al cuarto cántico del siervo. El cuarto cántico del siervo está entre el capítulo 52, versículo 13 al 53, versículo 12. Es una cita muy fácil de recordar porque están los números intercambiados. A ver, miremos un poquitito el contexto. Recordemos dónde está ubicado esto, capítulo 8, ¿sí? Estamos en el texto de los 10 milagros famosos. ¿Se acuerdan? Los separados 3 más 3 más 4. Bueno, este texto de Isaías sirve de conclusión del primer grupo de milagros, del primer trío de milagros, ¿no? Lo que va del versículo 1 al 16 del capítulo 8, ¿no? Y al mismo tiempo sirve de introducción a dos escenas que vienen enseguida, inmediatamente, en torno al tema del seguimiento de Jesús, los versículos 18 al 22. O sea, el contexto entonces es el que revela el mensaje cristológico. Jesús es, sin ningún lugar a dudas, el taumaturgo, el con poder, vence la enfermedad, al estilo de lo que veíamos en el Evangelio de Marcos, ¿no? Pero no lo hace como demostración de poder, ya lo habíamos dicho esto, sino para hacer presente la figura del siervo sufriente. Este es el que orienta el sentido entonces del llamado y del seguimiento de los discípulos. ¿Qué quiere decir? El que quiera seguir a Jesús tendrá que hacerlo no por el camino del poder y del triunfo, sino por el del siervo sufriente que sana las enfermedades cargándolas sobre sí mismo. Impresionante, ¿eh? La cristología de Mateo se aparta claramente de toda concepción triunfalista del mesianismo de Jesús. A su estilo. Marco también, venimos de ahí, pero a su estilo. Otro texto, otros textos, estos van en dúo. Mateo 9:13 y Mateo 12:7. Ambos recurren a la misma cita del Antiguo Testamento, que es: yo quiero misericordia y no sacrificios. Los dos pasajes corresponden a Oseas 6:6, otra cita fácil de recordar. Por supuesto, de la versión de los 70, ¿no? La primera, la que está en el capítulo 9, versículo 13, está en el mismo contexto que estábamos hablando recién, pero entre el segundo y el tercer grupo de milagros, al concluir la perícopa sobre el llamado de Mateo. Ya vamos a hablar de eso. En el capítulo 9, versículo 9 al 13. Mateo está siguiendo acá a Marcos, capítulo 2, versículo 13 al 17. Pero entre el refrán, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos, y el anuncio, no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, intercala las palabras de Oseas, que no están en el Evangelio de Marcos. No están en el Evangelio de Marcos. Él lo viene siguiendo a Marcos, pero mete. En este contexto no se trata de una crítica al culto, sino a la actitud legalista de los fariseos que se aferran a las tradiciones para evitar el contacto con los pecadores. Esto es lo que está llamando la atención aquí. De este modo, desconocen la presencia de la salvación en la persona de Jesús, que de hecho se ofrece a todos esa salvación, y en especial a los que están
más hundidos en el pecado. El mensaje es clarísimo. Jesús es el Mesías de la misericordia que nace del amor de Dios, no de la ley, justamente. La segunda vez que aparece la expresión de Oseas es en el capítulo 12, versículo 7. Se encuentra también en un contexto polémico. En este caso también está siguiendo a Marcos, capítulo 2, capítulo 2, versículo 23 al 28. Y antes de concluir que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, la palabra de Oseas sirve para defender a los discípulos de la crítica de los fariseos. ¿Se acuerdan, no? El contexto, porque los discípulos arrancan las espigas en sábado, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí el mensaje es: Jesús es el Mesías que revela el verdadero sentido de la ley y la subordina, obviamente, al amor salvador de Dios. Fantástico, fantástico. Otra. Mateo 21:5. Digan a la hija de Sión: mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. A ver, desmenucemos esto. La primera frase corresponde a Isaías 62:11. El resto está muy cerca de Zacarías 9:9, según la versión de los 70. No es común esta combinación de textos en Mateo, esta combinación de citas, pero se entiende que haya reemplazado la introducción de Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén, por estas palabras más sobrias de Isaías 62:11. Lo mismo que antes, el que entra no es el Mesías triunfante sobre un corcel victorioso, sino un Mesías manso montado ni más ni menos que sobre un asna. Es interesante, en Zacarías ya hay un cambio en la forma de presentar al Mesías. Ya en el mismo Zacarías no es un guerrero, sino es alguien de paz. Miren lo que dice Zacarías 9:10. Él suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. El arco de guerra será suprimido y proclamará la paz a las naciones. Su dominio se extenderá de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. La paradoja, ¿dónde está? En el anuncio simultáneo que hay acá de un Mesías que renuncia al poder y a la guerra, pero que su dominio va a terminar siendo más grande que los más grandes reyes que hubo en Israel en toda su historia. La paradoja es tremenda. El Pacífico es el que más va a conseguir. Bueno, esto ya en Zacarías estoy hablando de esto, ¿no? Bueno, acá la paradoja es aún mayor. El rey que llega a Jerusalén, además de todo esto, será rechazado por su pueblo, condenado y muerto en la cruz. En un lenguaje diferente, aquí también se anuncia, al modo paulino, que la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. ¿Se acuerdan? Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 25. Bueno, sirvan de ejemplos estos. Vamos a pasar ahora a los títulos cristológicos en el Evangelio de Mateo. Empecemos con el título Hijo de Dios. A ver, a excepción de Marcos 1:1 y de Marcos 3:11, Mateo asume todos los textos sobre el Hijo de Dios que están en Marcos. 6 en total. La voz del Padre en el bautismo, en boca de los demonios, en el capítulo 8, la voz del Padre en la transfiguración, el Hijo que desconoce el tiempo del fin, en el discurso escatológico, ante el Sanedrín y en la confesión del centurión. Todos estos están en Marcos y Mateo los ha tomado, excepto los dos que saqué recién. En 3 oportunidades aparece el título Hijo de Dios de textos tomados de la fuente Q.
en el capítulo 4 en 2 oportunidades, en el versículo 3 y en el versículo 6, en las tentaciones, y en el capítulo 11, versículo 27, en la alabanza al Padre. ¿Se acuerdan, no? Yo te alabo, Señor del cielo y la tierra, porque has ocultado estas cosas. Bien. Esas son tomadas de Q. Pero cuatro textos, que son los que nos van a interesar ahora, son propios de Mateo. Son propios de Mateo. Dos de ellos están en el contexto de la pasión. Mateo 27:40. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. El texto corresponde, Mateo acá le está siguiendo a Marcos casi al pie de la letra, Marcos 15, 29, 30. Pero la frase, si eres hijo de Dios, es propia de Mateo. La misma forma condicional se usa en las tentaciones, en las que mencionaba recién, tanto en el capítulo 4, versículo 3, como en el versículo 6. Si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. La relación no es solo formal, sino también acá hay una relación de contenido. Este texto representa su mayor tentación histórica, demostrar que es el Hijo de Dios bajando de la cruz. Es una de las verdaderas tentaciones. El relato de las tentaciones de Jesús en el desierto es un relato simbólico anticipatorio de las verdaderas tentaciones que le van a venir por parte de los satanases de carne y hueso que andan dando vuelta por ahí desde el principio del mundo. A ver si nos entendemos, ¿sí? Hacenos un milagro para que creamos en vos. ¿Se acuerdan? No, esta generación no se va a dar otra más que la señal de Jonás. Esas fueron las tentaciones. Pedro fue la tentación. Sus amigos que no entendieron nada de nada y que le boicoteaban el mesianismo. Bueno, eso es lo que está representado simbólicamente y anticipadamente en el relato de la... Otra vez en el mensaje es claro. Jesús es el Hijo de Dios que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se acuerdan? ¿Suena? Filipenses 2, 8. La otra vez que aparece, habíamos dicho que eran 4, pero que 2 estaban en el contexto de la pasión, ahí nomás, cerquita, en el mismo capítulo 27, versículo 43. Ha confiado en Dios que Él lo libre ahora si lo llama, ya que Él dijo, yo soy hijo de Dios. Es una cita implícita que alude a 2 textos. Uno, el Salmo 22, versículo 9, que dice, se confió a Yahvé que lo libre, que lo salve si tanto lo quiere. Y el otro está en el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 18. Si el justo es hijo de Dios, Él lo rescatará y lo librará del poder de sus adversarios. Los 2 textos plantean el problema de la teodicea. ¿Sí? Okay. La pregunta en última instancia es, ¿dónde queda la justicia de Dios? Mateo con estas palabras quiere decir que el Hijo de Dios encarna al justo perseguido que a pesar de todo sigue poniendo su confianza solo en Dios. La imagen más clara del Anahuim, ¿no? De los pobres de Yahvé, del Antiguo Testamento. Ese resto fiel, que a pesar de todo sigue confiando en Dios. Fantástico. Vamos a los otros 2 que nos quedan. Los otros 2, así como estos tenían que ver con la pasión, estos 2 tienen que ver con Pedro, están en relación con Pedro. El primero lo encontramos en Mateo 14, 33. Los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. De este modo termina la escena en la que, siguiendo a Marcos, Mateo añade, ¿se acuerdan? El intento de Pedro de ir a buscarlo al agua, en el contexto de la tempestad, ¿no? Bueno, sí, estaba presuponiendo que ya sabían de qué estábamos hablando. La reacción de los discípulos va acompañada del gesto de la postración. Abro un paréntesis acá.
El verbo proskineo, en el sentido de postración o adoración, es utilizado varias veces en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 2, en el versículo 2, en el versículo 8 y en el versículo 11, cuando habla de la adoración de los magos. En el capítulo 8, versículo 2, la postración de un leproso. En el capítulo 9, versículo 18, la postración del jefe de la sinagoga. En el capítulo 14, versículo 33, la postración de los discípulos en la barca, el nuestro. En el capítulo 15, versículo 25, la postración de la cananea. 20, la postración de la madre de Juan y Santiago, ¿no? Cuando le va a pedir, ¿se acuerdan, no? 28, versículo 9, la postración de las mujeres. Y 28, versículo 17, la postración de los discípulos. ¿Por qué estoy siendo tan descriptivo en esto? Ninguno de estos textos tiene paralelo en los otros evangelios. Claramente es un interés del autor del Evangelio de Mateo. Ninguno tiene paralelo. Ninguno. A pesar de que son, digamos, están ubicados en relatos que sí tienen paralelo con los otros. No es que son fuentes propias de Mateo. No. Están ubicados en relatos como el nuestro, el que estábamos analizando, ¿no? Cierro el paréntesis. Merecía abrirse este paréntesis. La confesión está en paralelo o anticipa la del centurión al pie de la cruz, la del capítulo 27, versículo 54. La otra la tenemos en Mateo 16, versículo 16. Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Mateo, acuérdense, amplía la versión de Marcos. ¿Se acuerdan que Marcos era simplemente tú eres el Cristo? Bisagra del Evangelio de Marcos. El título Hijo de Dios, Marcos no lo quiso poner ahí. Lo quiso reservar para el centurión. Mateo mete los dos títulos acá. No es interés de Mateo, evidentemente, esto. Al unir ambos títulos, Cristo e Hijo de Dios, Mateo muestra que la confesión cristológica más correcta no tiene valor si no va unida a la figura del crucificado. Otro modo de indicar lo mismo que va a indicar el Evangelio de Marcos. Ya hablamos de esto, pero es el modo de Mateo. Es el modo de Mateo. La confesión del Hijo de Dios no puede ir corrida de la confesión de su mesianismo. Interesantísimo. Pasemos a otro título. Hijo del hombre. Salvo Marcos 8:31, Mateo asume todos los otros pasajes de Marcos sobre el Hijo del Hombre. Con respecto a la fuente Q, solo faltan el que conocemos por Lucas 6:22 en la cuarta bienaventuranza y el que conocemos por Lucas 12:8 sobre el reconocimiento del Hijo delante de los hombres. Estos no están en Mateo. Entonces, no está ni el de Marcos 8:31, ni el de... En estos casos, lo que ocurre es que evita el título y lo reemplaza por un simple yo. A ver, pasemos revista. En el capítulo 5, versículo 11, en la bienaventuranza a los injuriados por mi causa, dice. Lucas 6:22 pone el título Hijo del Hombre. En Mateo 10:32, en la hora del juicio dice, yo también me declararé por él, a diferencia de Lucas que pone Hijo del Hombre. Y en 16:21, Mateo 16:21, él debía ir a Jerusalén, dice. Cuando Marcos 8:31 pone el título Hijo del Hombre. O sea, no están ausentes en realidad, pero sí no aparece el título en la versión de Mateo. Sí, digo bien. Al igual que Marcos y la fuente Q,
el título aparece de 3 formas. Ya lo vimos esto, lo paso rápido. El Hijo del Hombre que vendrá al fin de los tiempos, la mayoría de fuente de Q, el Hijo del Hombre actuando con poder sobre la tierra y el Hijo del Hombre como sufriente, asociado al siervo sufriente de Isaías. En los pasajes que son fruto de su redacción está más acentuada la dimensión futura. Siempre lo que más nos interesa a la hora de ver cada uno de los evangelios es lo propio, ¿sí? No lo que hereda de los demás. Mateo 13, 37 y 41, en el mismo capítulo 13, versículo 37 y versículo 41. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Estamos en la explicación de la parábola, ¿no? Versículo 41, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, bueno, termina, y los arrojarán al horno ardiente allá. Los dos pertenecen a la interpretación alegórica de la parábola del trigo y la cizaña, que está unos versículos antes, en el capítulo 13 también, versículos 24 al 30. El Hijo del Hombre, entonces, como indicábamos recién, aparece como juez y su acción presente, sembrar la buena semilla, en realidad está subordinada a la acción futura, ¿sí? La otra vez que aparece es en Mateo 16:13. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Mateo, en el capítulo 5, versículo 11, novena bienaventuranza, y en el capítulo 10, versículo 32, el reconocimiento ante los hombres, sustituye, lo acabamos de decir, el título Hijo del Hombre por yo. ¿Se acuerdan? Bueno, acá sucede lo contrario. En Marcos 8:27, que es su fuente, dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es extraño que omita el título en el primer anuncio de la pasión de Marcos y lo agregue aquí. Nos quedamos con la duda. ¿Sí? Lo agrega acá y lo saca del anuncio de la pasión, ni más ni menos. Raro. En el mismo capítulo 16, versículo 28, dice: les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino. En Marcos 9:1, que es su fuente, dice concretamente: hasta que vean venir con poder el reino de Dios. ¿Qué está haciendo aquí Mateo? Con el agregado de Hijo del Hombre está acentuando el carácter apocalíptico de la escena, que obviamente alude de ese modo al texto de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Y de ese modo, además, está preparando el anuncio que va a aparecer en el capítulo 24, versículo 30, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, lleno de poder y de gloria, en el marco del discurso apocalíptico. Un poco más adelante, en el capítulo 19, versículo 28, dice: Jesús les respondió: les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El texto corresponde a la versión de Q, porque lo tenemos en paralelo en Lucas 22:30, donde no nombra al Hijo del Hombre, Lucas. Esto evidentemente es un agregado de Mateo. Mateo está acá recalcando la función del Hijo del Hombre, entonces, como juez escatológico. Está asociando ambas ideas. En el capítulo 24, versículo 30, dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Todas las razas de la tierra se golpearán en el pecho y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, lleno de poder y de gloria. En este versículo aparece 2 veces el título y entre ellas se describe
la reacción de toda la raza golpeándose el pecho como signo de penitencia. Detrás de este texto, evidentemente, está Zacarías, capítulo 12, versículos 12 y versículo 14, que en el texto, según la traducción de los 70, dice, en el versículo 12 menciona que la tierra se golpeará el pecho, y en el versículo 14 habla de todas las razas. El discurso escatológico especialmente el capítulo 24 del discurso escatológico de Mateo, tiene su punto culminante en un marco fuertemente apocalíptico. En el capítulo siguiente, dentro del mismo discurso escatológico, Mateo 25, 31 y la primera parte del 32 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia. Mientras que en Mateo 19, 28, lo habíamos leído antes, el Hijo del Hombre juzga junto con los 12 a las 12 tribus de Israel, aquí la perspectiva es universal. Delante de él están congregadas todas las naciones. El protagonista también es llamado rey y habla de su reino, un poco más adelante. El pasaje de un título a otro, Hijo de Hombre a Rey, refuerza la figura soberana de este juez escatológico. Un tema que Mateo evidentemente lo ha querido resaltar en varios lugares. Bueno, con esto terminamos el desarrollo del título Hijo del Hombre. Vamos ahora al título, los tomamos en conjunto, Cristo, Rey, Hijo de David, que en el fondo significan lo mismo, ¿no? Su fuente importante aquí es Marcos. ¿Por qué? Porque la fuente Q no utiliza ninguno de estos tres términos. En ninguno de los textos que conocemos de la fuente Q aparece ni la expresión Cristo, ni Hijo de David, ni Rey. Mateo incorpora todos los pasajes de Marcos con estos títulos, excepto Marcos 9:41. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que debe beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos viendo la teología del Evangelio de Marcos habíamos dicho que era un texto raro, un texto tardío, una expresión que no se correspondía? Por eso, incluso en el elenco que hicimos de los títulos cristológicos de Marcos, lo habíamos dejado medio aparte. Bueno, era lógico que esto no apareciera en el Evangelio de Mateo. Además de estos, entonces, los que toma de Marcos, Mateo agrega 17 testimonios más entre fuentes particulares y o redaccionales. Recorrámoslos rápidamente. Mateo 1:1, libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Primer versículo del Evangelio de Mateo. La palabra compuesta, Jesucristo, no existe en griego, y aquí no se usa como título, sino como nombre. El contenido propiamente mesiánico está dado en realidad por la expresión hijo de David, en este caso. Y la expresión hijo de Abraham, obviamente, pone de manifiesto las raíces judías, que es lo que Mateo quiere, en última instancia, consignar a partir de esta genealogía que pone al principio. En la misma genealogía, en el versículo 16, dice: y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Aquí sí tiene sentido mesiánico. Lo mismo que va a aparecer en el capítulo 27, versículo 17, y también en el mismo capítulo, en el versículo 22, cuando ambas expresiones estén en boca de Pilato. En el mismo capítulo 1 también, de Mateo, versículos 17 y 18, dice: desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. El origen de Jesucristo fue de esta manera. En ambos casos aquí Cristo es usado también como nombre propio, como habíamos dicho el del versículo 1. En el capítulo 2, versículos 2 y versículo 4, dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Les preguntaba dónde debía nacer el Cristo. Tanto en la pregunta de los magos como en Herodes queda claro que el sentido es en referencia al rey de los judíos. Acá no hay ninguna duda respecto de eso. Ya fuera de los relatos de la infancia, en Mateo capítulo 16, versículo 20, dice: entonces mandó a sus discípulos que no dijesen nada a nadie que él era el Cristo. Mateo cambia acá la versión de Marcos 8:30, que dice exactamente que a nadie hablaran acerca de él. Lo mismo va a ocurrir
en Mateo 24:5, muchos se presentarán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, a diferencia de Marcos. Y también en Mateo 26:68, en el momento de la cruz, adíviнаnos, Cristo, quién es el que te ha pegado, que también, a diferencia de Marcos, agrega el título, que está ausente, en estos dos últimos casos, está ausente en el paralelo correspondiente del Evangelio de Marcos. El añadido del título en Mateo otorga mayor intensidad a cada una de estas escenas. Evidentemente está puesto al servicio de esto. En el capítulo 23, versículo 10, dice, no se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor que es el Mesías. Aquí se usa el término catequetés, que tiene un significado semejante a maestro, que aparece como didáscalos, pero más amplio. Puede traducirse también como guía. Entonces, está queriendo indicar la función dentro de la comunidad de lo que significa el Mesías, ¿no? Y finalmente, en Mateo 25, versículo 34, y también en el versículo 40, dices, entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha, bueno, y en el otro, entonces el rey dirá, el Hijo del Hombre, claramente, como ya lo dijimos antes, es el juez escatológico que también posee la dignidad real y su reino es el reino mesiánico. Con estos entonces, con todas las referencias que fue haciendo cruzadas, se completan los pasajes en donde Mateo introduce este título, o estos títulos, mejor dicho, a diferencia de sus fuentes. Respecto al título Señor, según los 70, el título Señor está usado muchas veces como traducción aproximada de Yahvé. Esto alguna vez lo hemos conversado, ¿no? Por este prurito que tienen los judíos de pronunciar el nombre de Dios, cada vez que aparece Yahvé, ellos traducen por Adonai. Y entonces, como Adonai es el Señor, en la traducción de los 70, muchas veces el término Yahvé es traducido de esa manera. De hecho, en nuestra Biblia, el libro del pueblo de Dios, la traducción argentina de la Biblia, cada vez que en el texto del Antiguo Testamento nunca vamos a leer nosotros Yahvé en el texto del libro del pueblo de Dios, porque siguiendo la tradición hebrea, los editores del libro del pueblo de Dios eligieron poner la traducción de Adonai cada vez que aparece el término Yahvé. Ya hablamos de la escritura como fuente de Mateo. De este modo podemos encontrar, cuando habla del ángel del Señor, por ejemplo, capítulo 1, capítulo 2, también en el capítulo 28, ¿sí? Cuando habla de la palabra del Señor, en los anuncios proféticos, por ejemplo, también en el capítulo 1, en el capítulo 2, en los relatos de la infancia. Cuando cita la Escritura, bueno, en innumerables veces, Jesús mismo se dirige a su Padre, incluso llamándolo Señor del cielo y de la tierra, en 11:25. Entonces, acá la expresión se está refiriendo más bien a Dios, no a Él mismo. El uso cristológico de Señor, propio de Mateo, se da especialmente en los relatos de milagros. El centurión le dice que no es digno que el Señor entre a su casa, en el capítulo 8, versículo 6. Los discípulos en medio de la tempestad le dicen, Señor, sálvanos que perecemos, mismo capítulo 8, versículo 25. Pedro siente que se hunde en el mar, ¿se acuerdan? Cuando camina sobre las aguas y grita, Señor, sálvame, en el capítulo 14, versículo 30. La cananea, ten piedad de mí, Señor, hijo de David, y luego lo sigue llamando así, en el capítulo 15, versículo 22, versículo 25, versículo 27, varias veces aparece. Lo mismo el padre del joven endemoniado, en el capítulo 17, versículo 15. Lo mismo los dos ciegos de Jericó, capítulo 20, versículos 30 y 31. En el marco de la última cena, los discípulos le preguntan, ¿acaso soy yo, Señor? Capítulo 26, versículo 22. Y siguiendo a Marcos esta vez, Marcos 2:8, Jesús se presenta como Señor sobre el sábado, en Mateo 12:8. Como en los otros evangelios, Mateo utiliza Señor como nombre de Dios y como título de Cristo sin distinción. El ejemplo más claro lo tenemos en Mateo 22, 41, 46, que a su vez es paralelo de Marcos 12, 35, 37, ¿no? Dice, mientras los fariseos estaban reunidos,
Jesús les hizo esta pregunta: ¿qué piensan acerca del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos le respondieron: de David. Jesús les dijo: ¿por qué entonces David, movido por el Espíritu, lo llama Señor cuando dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Ninguno fue capaz de responder una sola palabra y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces, conclusión para Mateo: Jesús merece el título de Señor con el mismo derecho que Dios, porque demuestra su poder salvador. A través de su poder salvador demuestra su soberanía y su divinidad.